Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es pues dar inicio a este ciclo de conferencias sobre política exterior de México, y lo hacemos además con manteles largos, con mucha emoción de que nos esté acompañando el doctor Abelardo Rodríguez. La verdad es de que pues yo le tengo mucho aprecio al doctor Abelardo. Me acompañó una parte ya al final de mi carrera en la Universidad de Guadalajara, y pues muy emocionado de que pueda estar compartiendo con nosotros aquí en el seminario de Política Exterior de México de la Universidad de Monterrey. Voy a hacer una lectura de la semblanza del doctor para que posteriormente él tenga el tiempo de presentación, y a partir de ahí se pueda tener un diálogo por parte de los estudiantes y asistentes en general con el doctor Abelardo. El doctor Abelardo Rodríguez es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y miembro del núcleo académico básico de la maestría en estudios sobre migración de la Ibero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2, miembro del International Studies Association y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en el periodo 2017-2021. Es doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami, donde también estudió Historia. Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh de la Universidad de Georgetown. Tiene estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y América Latina por la Universidad de California en Berkeley, y es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Ha sido conferencista en diversas universidades del extranjero como Columbia University, Georgetown University, Duke University, y Queen's University y la Universidad de Sofía en Japón, Kyunghee University en Seúl, Corea, y el Beijing Administration Institute en China. También ha participado en seminarios internacionales como ponente y organizador en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México y la Universidad de Guadalajara, donde pues, fue profesor investigador. Tiene tiene libros, tiene ponencias, tiene artículos sumamente interesantes. Ya le compartía que hemos estado discutiendo un texto de él, aunque pudiésemos discutir muchos más. Y no le robo más tiempo, doctor, adelante, tienes el micrófono. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Enrique Aguilar. Un verdadero placer, Eduardo, estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Monterrey, al Departamento de Ciencias Sociales y a su seminario de Política Exterior. Yo lo que voy a buscar hacer es hacer una intersección entre política exterior y seguridad nacional como punto de partida, y de ahí, bueno, voy a compartir mi presentación que he armado para esta todavía mañana tarde. Y bueno, aquí tengo un planteamiento general que quiero situar mi presentación. Como mencionamos, mi objetivo será en alrededor de 55 minutos por ahí, hacer un punteo rápido entre los elementos domésticos y externos que dan cauce tanto a la política exterior como a la seguridad nacional, y ahí voy a situar el contexto, sitúo el contexto que se encuentra actualmente en México y el mundo, que pasa por un recambio profundo de las relaciones de poder de la política mundial, con el descenso de Estados Unidos, la emergencia muy potente de China, una alianza estratégica que tiene con Rusia, y por supuesto también la emergencia de India, por una parte. Por la otra, además que el planeta en su conjunto se encuentra
en un gran dilema por la pandemia COVID-19, y detrás de ella y junto con ella viene el cambio climático, y en esos contornos, en el siglo XXI, en octubre 28 de 2021, se encuentra situada mi aproximación a la seguridad nacional y la política exterior. Habría que mencionar que un factor recurrente en los últimos 200 años va a ser Estados Unidos. En esta aproximación, nuestra ubicación geoestratégica en el continente americano, para mí es muy importante que veamos la posición de México en el continente en su conjunto y el dilema que tenemos por la relación hacia América del Norte, los últimos 25 años hasta la llegada de Trump, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, después el ASPAN, después líderes de Norteamérica, y luego viene un replanteamiento a partir de la llegada de Trump y hasta Biden y lo que se conoce también como la Asociación Latinoamericana y del Caribe en este nuevo contexto donde México ha hecho una convocatoria muy importante. Entonces, en ese marco, sitúo mi objetivo estratégico. En más de 200 años, México no ha sido capaz de articular y definir una seguridad de Estado. Más bien eso es una seguridad de régimen. Hay algunos estados en el planeta que sí lo han logrado hacer, una seguridad amplia, comprensiva, territorial, plural. México más bien ha desarrollado a lo largo de toda nuestra independencia una seguridad dependiendo de quién esté al frente del poder político. Tampoco hemos logrado articular una política exterior cabal que le dé cauce a las grandes aspiraciones y diversidad de intereses del Estado y la nación. A pesar de ello, el sistema político mexicano ha logrado conformar un servicio civil de carrera ejemplar, obviamente con sus claroscuros, pero es uno de los bastiones importantes, sobre todo visto fuera de México y dentro de México, que tiene un valor muy importante. Ahora, en el contexto de la seguridad nacional, que voy a ir desmenuzando poco a poco a lo largo de esta charla, sin embargo, cuando estamos hablando de ello, pues es el territorio en su conjunto, ¿no? Nuestra posición geográfica y todo el entramado del Estado de Derecho que ha sumido en un dilema por la corrupción y la impunidad, y esto le ha disminuido capacidad de maniobra para proyectar intereses del país fuera y dentro del país, en la región y el mundo. De esta manera, la proyección de los intereses, la diversidad, el potencial y los rezagos del país, como sabemos, son multisectoriales y multicausales. Mi aproximación a la seguridad nacional, la definición que yo hago, es una aproximación amplia que abarca la sobrevivencia del Estado, la articulación de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la protección y el desarrollo de su población, es una aproximación integral, los recursos naturales estratégicos, las identidades, el patrimonio cultural, el orden jurídico, el desarrollo económico y dentro de ello la política exterior, la justicia y el territorio. La clave de una aproximación a la seguridad nacional comprensiva está en la relación entre el Estado y el individuo. En esta visión es importante además tener en cuenta la preponderancia de las fronteras terrestres hacia el norte, Estados Unidos, y en el sur, nuestra frontera con Centroamérica, Guatemala y Belice. Ahí hay una aproximación toral. Por el otro lado, nuestra salida al Atlántico y el Caribe, que nos lleva hasta Europa, y por el otro lado, el Pacífico, que nos lleva hasta Asia-Pacífico. Entonces, ahí voy haciendo mi aproximación a la seguridad entre los elementos internos y externos. Luego tengo otros elementos que yo llamo factores estructurales. Uno de ellos es la historia, lo menciono de manera muy rápida, pero aquí hay una serie de convergencias
con América Latina, con África y algunos países del Medio Oriente. Y esto tiene que ver con el origen de la conquista y la colonia, el tema de la independencia, que se vincula también a las independencias latinoamericanas, de manera más específica la guerra de 1846-47. Todos estos son elementos estructurales, la Revolución Mexicana, que van ya en el siglo XX con la doctrina Carranza y la doctrina Estrada, perfilando una política exterior que va a abogar por la autodeterminación, la soberanía, la no intervención, la resolución pacífica de las controversias. Lo interesante de esto es que esta aproximación de la historia está vinculado también con la doctrina mexicana de guerra de 1943, que se hace en el Colegio de la Defensa, entonces Escuela Superior de Guerra, y plantea los elementos que se vinculan con la política exterior, la política de defensa, e incluyendo la política educativa y cultural de los años 20 de Vasconcelos, por mencionar algo, que en esos años tienen este rasgo de ser eminentemente nacionalista. Entonces, aquí hay un elemento, aquí hay una serie de factores estructurales que logran darle identidad y que nos permiten generar convergencias en otros momentos con otras regiones, con África, con India en su momento cuando alcanza su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, o por supuesto con los países latinoamericanos en el siglo XIX y todavía los que la adquieren en el siglo XX como Cuba en 1959. Entonces decía elementos estructurales. Hay otros dos elementos que son muy importantes, que es geografía. Nunca perder de vista los mapas. Los mapas nos ayudan mucho para determinar también que visto desde Estados Unidos, cuando ellos ven la relación hacia el sur, incluyen en el perímetro de seguridad a todo el Caribe, obviamente México y Centroamérica, en la misma pasada, y de ahí vinculan el Atlántico y el Pacífico. Y entonces, desde la perspectiva de ellos, pues tienen esta visión geográfica. En un sentido teórico, nos permite también ubicar otro elemento que es vital en los estudios de seguridad, que es la distancia. Les voy a poner un ejemplo. Si estamos en Tijuana, podemos cruzar caminando a los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un tema de que México tiene este factor de cercanía geográfica, que es ahí por donde pasan los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades. Y luego está obviamente las dimensiones globales, ¿no? Es más factible que los riesgos y las amenazas sean más tupidas, más densas, más intensas, más robustas cuando compartes fronteras, más si hay un elemento de proximidad geográfica. Ahora, esto, a su vez, tenemos ahí nuestra aproximación a la seguridad nacional. El Estado, el territorio, la población, la geografía y la distancia. Por cuestiones de tiempo, voy a mencionar otro elemento aquí de manera muy rápida, que es la vinculación del concepto de seguridad nacional con el concepto de gran superpoder o el concepto de las grandes potencias. Toda América Latina no tiene los resortes y los elementos que tienen las grandes potencias, que es capacidad nuclear, carrera espacial y sobre todo su preeminencia científica, tecnológica y el rol que ellos tienen en poder incidir, como fue el caso de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la política de todo el mundo. Y entonces tenemos aquí que al concepto de seguridad nacional, cuando lo vinculamos con el concepto de las grandes potencias o gran superpoder, nos permite también acotar, por un lado, que hay aquellos que tienen definiciones más bien domésticas en el contexto de la seguridad, y hay algunas potencias, algunas de ellas emergentes como India, que pueden incidir en la política de todo el mundo.
India está en proceso, China ya lo está haciendo, Rusia con la Unión Soviética lo ha hecho, Rusia en el siglo XIX lo hizo, y por supuesto que Estados Unidos. Regresando a la dimensión doméstica, tenemos aquí nuestra aproximación de seguridad nacional, que sería la base territorial, la proyección de los intereses tanto de política interior como política exterior, y a mí me parece aquí fascinante que desde esta articulación podemos ver que entre seguridad nacional y política exterior se puede ir hacia la diplomacia cultural, aquí sus variantes, la agenda de política exterior promoviendo el comercio, estableciendo nuestra dinámica de relación con las regiones, planteando el tema de nuestro rol en la política multilateral, por ejemplo, de la ONU o de la Organización de Estados Americanos, participando en los tratados de paz, moviéndose hacia el institucionalismo o la política exterior en algunos casos, no solamente obviamente en el caso de México, sino de países como Estados Unidos que se puedan mover hacia la diplomacia coercitiva, que pase también por el tema de la defensa hasta la guerra. Entonces, el abanico es en ese sentido amplio e importante. Ahora, en el caso de México lo que tenemos es que el constituyente de 1917 le da finalmente a la institución presidencial de ser el arquitecto y el actor central de la política exterior y de la seguridad nacional. En términos de eficacia, por supuesto, Presidencia de la República tiene que compartir el poder con los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno. Y ya cuando esto se va desagregando, podemos además identificar que el país se encuentra dividido y acotado por las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, además de los cerca de 2.457 municipios, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, lo que nos permite identificar que en términos de los tres niveles de poder y los tres niveles de gobierno, hay una desagregación del poder. Aunque la institución presidencial es la encargada de definir la seguridad nacional o la política exterior, esto pasa por estas balances e interacciones dentro del sistema y, como sabemos, históricamente, particularmente en los últimos 20 años, no ha logrado darse un consenso, no se ha construido un consenso de cuál deberían de ser los grandes objetivos nacionales en materia de seguridad. Y esto se complejiza más cuando lo vinculamos a la justicia y a los niveles de desarrollo institucional, y ya nos genera una serie de vulnerabilidades. Vulnerabilidad para mí es síntomas de debilidad con la Ley de Seguridad Nacional que tenemos actualmente, que es insuficiente porque no regula las Fuerzas Armadas, porque hay un traslape entre la seguridad nacional, que serían las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, con la policía, los sistemas penitenciarios o los sistemas de seguridad pública municipal, estatal o federal. Hay un traslape, no se ha logrado reorganizar y establecer qué es primero, si la seguridad nacional o la seguridad pública. Además, tenemos una politización de la Fiscalía General de la República. Tenemos actualmente un protagonismo muy amplio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que además está haciendo labores de seguridad. Y el Plan Nacional de Paz y Seguridad actualmente en el 2018-2024, desde mi perspectiva es un plan sin rumbo y que no precisa cuáles son los riesgos y las amenazas, y también no define cuál es la estrategia de seguridad nacional. Lo que sí tenemos es una reconfiguración autoritaria, una tendencia antiintelectual y anti-rendición de cuentas, que esto va a ir prolongando cada vez más la vulnerabilidad dentro del Estado mexicano. Junto con la ausencia de un diagnóstico, tenemos un sistema nacional de seguridad dividido, ya podríamos hablar un poco más de ello, simplemente lo apunto, y un resquebrajamiento del federalismo por la restauración autoritaria desde Palacio Nacional.
Además, si tomamos en cuenta que el municipio es la entidad de mayor proximidad con la población, sin embargo, es la entidad con mayores rezagos institucionales y generalmente se encuentra también desarticulado, generalmente no necesariamente siempre, pero dependiendo si en algún estado hay varios partidos políticos y por diferencias políticas, muchas veces no se pueden poner de acuerdo por la competencia política. Entonces, tenemos que, regresando a mis elementos conceptuales, la seguridad nacional es política interior y política exterior. Son los elementos donde tú estás viendo, por ejemplo, fronteras y el espacio marítimo. Y es ahí donde viene el devenir del Estado, el territorio y hacia dónde viene esta estructura. Cuando vinculamos seguridad nacional con política exterior, algunos ejemplos podrían ser asuntos militares, ahí ya es un tema nacional, y a su vez este puede desagregarse en un tema internacional con la defensa exterior, en el caso de una guerra. Asuntos de seguridad, que son elementos domésticos, pero también internacionales, como la inteligencia y la bioseguridad, en la cual compartimos el espacio marítimo con el Caribe, con Centroamérica y con América del Norte, por decir algo. Allá hay elementos internacionales que tienen que ver con la inteligencia y la bioseguridad. El medio ambiente, la contaminación y los recursos naturales, el espacio que compartimos, por ejemplo, tenemos varios, la mariposa monarca, que es norteamericana por completo, la ballena gris, que es también norteamericana, y mexicana, y que serían ejemplos de estos elementos medioambientales que no solamente son locales o nacionales, sino internacionales. Y la economía por cuestiones de inversión y producción, y que eminentemente el capitalismo es global, entonces tenemos ahí este factor tanto doméstico como internacional, y la administración e impartición de justicia, elementos como la democracia y los derechos humanos, que también forman parte de elementos domésticos e internacionales. Ahora, déjenme pasar de ahí a lo que es importante considerar tanto en seguridad como en política exterior. De acuerdo a Putman, tenemos el llamado juego de dos niveles, que es cómo la política interior es una expresión de cómo la política exterior es una expresión de la política interior, y a su vez la política exterior está viendo en la región lo que está sucediendo en el mundo. Esto me parece fascinante. De aquí podemos jalar un tema doméstico a uno regional, y de la cuestión regional a la cuestión global. Y de ahí de ahí doy el brinco a lo que conocemos como los centros gravitacionales del poder, y donde estoy enmarcando esto, donde estoy yendo y viniendo en el tiempo, y estoy yendo entre lo doméstico y lo internacional. Aquí un punteo muy rápido que tiene que ver con los centros gravitacionales. La Guerra Fría particularmente, estuvimos, como sabemos, en un sistema bipolar. Al fin de la Guerra Fría, con la emergencia de Estados Unidos, pasamos a un sistema unipolar. Después, ahí tenemos la aparición de China, ya en la escena internacional, en 1989. De ahí brincamos a lo que desde Washington le llaman como la distracción, que fue el 11 de septiembre, se acaba de salir recientemente de Afganistán, en medio de toda una crisis que más adelante vamos a tocar. Y a principios del nuevo milenio, la emergencia de Rusia, la guerra global contra el terrorismo, donde Estados Unidos se embarca en el Medio Oriente y Europa, y ahí aparece China, viene la política del pivote posteriormente de Obama para enfocarse en Asia, aparece la ruta de la seda y la emergencia que se estuvo perfilando desde 1995 y que se apunta claramente en los últimos 15, 20 años, que es Corea del Norte como el gran disruptor, y todo ello nos da que ahora nos estamos moviendo
de un sistema bipolar, unipolar, a un sistema multipolar, donde Estados Unidos no es obviamente el único actor. Además tenemos una agenda emergente, que ya no es emergente, paralelamente a ello, que es lo que se viene dando desde finales del siglo XX, principios de nuestro siglo, la aparición del Anthrax tras los ataques terroristas, HN1, por la influencia en 2009 en México, el ébola en África, y algunos esfuerzos que se hicieron, pero que quedaron desdibujados tanto por la administración Obama como por la Organización Mundial de la Salud, por tratar de generar un sistema preventivo con respecto a pandemias que dejó apenas apuntado Obama, se lo recomienda a Trump, y esto obviamente lo desmantela y se conecta con el cambio climático y lo que se conoce como la sexta extinción masiva. En esas estábamos cuando tenemos claramente este contexto, por un lado, de amenazas emergentes que apenas se están perfilando hacia los primeros 15 años del nuevo milenio, con la aparición ya más bien de un sistema multipolar, y ahí aparece Trump, que como sabemos, mencioné al inicio de mi presentación, bueno, además Estados Unidos, resulta que por nuestra vecindad, pues es todavía el actor más importante del sistema internacional, y tenemos el regreso de la política del gran superpoder que se desarrolló durante la Guerra Fría. Trump es una ruptura completa con todo lo que había sido antes en Estados Unidos, y busca generar momentos de grandeza de Estados Unidos, como fue la victoria contra España en 1898, la guerra contra Japón en 1945, o incluyendo la desaparición de la URSS en 1991. Y eso está planteado en la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump de 2017. Aquí el punto que la America First plantea, que tanto la política migratoria como la de fronteras están vinculadas a la defensa de esto. Está apuntando que las grandes amenazas son China y Rusia en el largo plazo, Corea del Norte e Irán, y terrorismo yihadista, crimen organizado transnacional y enemigos no estatales. En un momento más voy a comentar que esto no es solamente algo de Trump, sino que viene junto con la política, el regreso de la política del gran superpoder, porque hay una continuación con Biden. Y eso va a tener afectaciones a todo el mundo, ya lo está teniendo, a nuestro continente y en la relación con México. Continuando con Trump. Recupera las bases del nacionalismo, recupera el tema de la carrera nuclear. Estamos ahora en un desarrollo de una carrera nuclear reactivada con Trump. Esta continúa con China, con Rusia, con India, con Corea del Norte y en la carrera espacial. Y estamos actualmente a todo lo que da en la carrera científica y tecnológica. Entonces, ese es el apunte, el cambio y continuidad que nos plantea. Algo que de manera muy apretada menciono, que la estrategia de Trump fue completamente sesgada, ya que no vio las grandes prioridades y no pudo leer que el tema de la pandemia era un tema que venía y que podría ser disruptivo. Es una estrategia que obviamente es el caldo de cultivo para lo que yo llamo para la tragedia. Con Biden, cuando se va Trump, llega Biden a principios de este año, llega con un año de retraso para buscar generar respuesta a la pandemia, porque esta fue altamente politizada.
busca activar algunos de los esfuerzos de la administración Obama, coordinándose con la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Seguridad. Se sale de Afganistán y apunta sus baterías sobre todo a China. Y aquí es donde hay la continuación de la administración Trump con la administración Biden. Ahora, déjenme dar un giro con otro elemento que desde el punto de vista de las amenazas a la seguridad nacional es importante tener en cuenta, desde un punto de vista toral, que sería, en este caso, la pandemia. Es muy importante determinar siempre cuando analizamos, por un lado, qué es seguridad, que en este caso sería México, y cuáles son las amenazas, es decir, los peligros a la seguridad, que podría ser un tsunami, podría ser un terremoto, podría ser una guerra, en este caso una pandemia. Es importante identificar cuál es el calibre de esta amenaza. Bueno, esta genera un peligro existencial a la especie humana. En eso estamos. Creo que nos está perfilando la pandemia, un cambio de época donde no tenemos certidumbre en realidad sobre el futuro y sobre la calidad de vida. Además, es una enfermedad que no respeta fronteras, resquebraja lo que se había dado por lo menos en el último siglo, desde la fiebre española al fin de la Primera Guerra Mundial. Ataca las vulnerabilidades del sistema de salud, donde no hay un sistema de salud robusto, obviamente que golpea y genera y precipita efectos en cascada. Esto me parece a mí muy importante desde el punto de vista del poder explicativo del alcance de esta amenaza, porque es equiparable a una guerra, puede generar más bajas que una guerra, es equiparable y se combina con desastres naturales por los efectos nocivos que deja a su paso, y también viene acompañada de crisis financieras. Además, sabemos, destruye la vida, la economía en dimensiones globales y presenta una alta transmisibilidad. Simplemente estoy haciendo un punteo rápido para ir perfilando el calibre de este peligro. Golpea las cadenas de producción, se magnifica con la globalización por el tema del turismo, por el tema de los viajes, la interdependencia, las regiones y la urbanización. Pues a todos nos gusta estar en espacios abiertos, en espacios públicos. Bueno, pues ese es el camino perfecto para que el virus se pueda propagar. Y este también se amplía en la politización, en la fragmentación, que además precipita la ausencia de cooperación y avanza y se transforma en variantes ante la falta de prevención. Y creo que estamos ahí. Estamos ahí de alguna manera, y esto replantea todo el planeta, replantea incluso la política de las superpotencias y replantea también el orden liberal que se dio al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya mencioné el rol de las superpotencias y en esas estábamos, o más bien, si damos unos pasos atrás, antes de que explotara la pandemia, simplemente menciono el tema de la aparición de Trump en 2015, cuando aparece con su deseo de perfilarse como un candidato que va a buscar la presidencia de la República en Estados Unidos en el 2015. Y es el momento en el cual Estados Unidos superaba ya los $500,000 millones con respecto del mercado chino en transferencia de tecnología, propiedad intelectual, manufactura y aluminio. Y en la primera aparición pública, mencionaba yo, de Trump, el entonces emergente candidato ataca 10 veces a China. Ya siendo el presidente, inicia la guerra comercial en el 2018. China resiste y responde y se despliega incluso. Esto ha acelerado el desarrollo también por parte de China
de su capacidad nuclear y el aceleramiento de la carrera por el ciberespacio, la carrera espacial y tecnológica. Y al final, como mencionaba yo, ya no solamente Trump, sino Biden apuntan que China y su proyecto de la ruta de la seda son las grandes amenazas. Está vinculado además con esta emergencia geoestratégica de Rusia. Es importante, voy a mencionar esto porque ahorita lo voy a referir a México. Rusia tiene obviamente una presencia de relaciones con 14 fronteras: Asia-Pacífico, el Cáucaso, el Ártico, Europa, y en el Ártico se encuentra con Canadá y Estados Unidos. Y aquí hay una disputa en el Ártico, podemos ver en este mapa, aquí en rojo Rusia, y una serie de intercambios que se da desde Alaska, intereses de Estados Unidos aquí, Canadá, Dinamarca y Groenlandia, donde hay una expansión actualmente por parte de Rusia sobre el Polo Norte, y es ahí donde se encuentra Rusia con Estados Unidos y Canadá, y ya desde el Polo Norte con el hemisferio occidental, y desde el año 2001, un acercamiento que hace de manera muy importante con Venezuela y la revolución bolivariana. Aquí les comparto este mapa de la OTAN, simplemente para identificar la alianza transatlántica entre Europa, Estados Unidos y Canadá, porque la OTAN es una estructura de defensa militar de esta región que se creó para la defensa frente a la Unión Soviética, y a su vez es una estructura que es concomitante con el Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos, el NORAD. Y pues bueno, si se dan cuenta, ahí está el mapa de Estados Unidos y aquí está México, ¿no? Nosotros no formamos parte de esta alianza, pero compartimos la geografía. Entonces ahí estamos encontrando un recambio de la emergencia de las superpotencias con una disminución de la capacidad de la OTAN, y en esas nos encontramos, como para ir cerrando mis primeros apuntes, en una dimensión donde vinculo la disputa por la hegemonía mundial entre Estados Unidos, Rusia y China de cara a la COVID-19, y ahora con un tema que me parece a mí fundamental, que es la diplomacia de las vacunas y el rol de las grandes potencias, donde China y Rusia están teniendo un rol muy importante, sobre todo en América Latina y en México. Yo tengo la vacuna Sputnik, ¿no? Y esto ha abierto un espacio de polémica que de manera controversial Estados Unidos lo ve como una amenaza al continente. Ahora hay un dilema, porque para la política de las superpotencias es muy complicado poder dar respuesta a los cerca de 7.7 mil millones de habitantes sobre la faz de la Tierra. La Organización Mundial de la Salud plantea que mientras todos no estemos vacunados o podamos tener acceso a los instrumentos preventivos que genera la ciencia y la salud, habrá un factor de riesgo. Estamos justamente en ese punto. Ya sabemos que una de las áreas más golpeadas es América Latina, una de las áreas más golpeadas del mundo, nuestro hemisferio, incluyendo Estados Unidos. Curiosamente, Asia ha sido una de las regiones mejor libradas de manera impresionante, incluyendo a China. Y una de las áreas a nivel global, desde el punto de vista pandémico, India ha sido fuertemente golpeado, el epicentro de Delta, con alrededor de casi 1.400 millones de habitantes, Medio Oriente, África y América Latina.
Y desde el punto de vista de la hegemonía, China ya va superando a Estados Unidos en Asia mismo, en África, en el Cáucaso, ya ha venido desarrollando relaciones importantísimas con la ruta de la seda y más allá de la ruta de la seda, con Irán, con Irak, con los países árabes, con el norte de África, etcétera, donde se encuentran varios de los enemigos de Estados Unidos. Entonces, tenemos que aquí hay un dilema para la comunidad internacional, que por un lado estamos en medio de un fuego cruzado en este recambio de la política mundial con la emergencia de China y de Rusia, y China que no está, y Estados Unidos que no está dispuesto a abandonar su rol de superpoder en medio de una pandemia, y como decía yo, viene detrás el cambio climático, que todavía no está generando, en términos de los reflectores que tiene la pandemia, los estragos y la prioridad de la comunidad internacional, aunque estamos caminando para allá. Déjenme cerrar con traer todo esto a la situación de México en esta primera aproximación y vincularlo nuevamente a la seguridad nacional y la política exterior de nuestro país. Es una buena oportunidad para hacer este punteo con la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en septiembre pasado, para hacernos unas preguntas de investigación. Yo no lo tengo muy claro, por eso más bien lo planteo como dos preguntas. Podemos identificar al AMLO, que llega al poder en julio del 2018, hasta el AMLO que, en términos de política internacional, que establece la relación con Trump hasta la salida de Trump el 20 de enero de este año. Es un AMLO que podemos generar la siguiente pregunta. ¿Se alineó por completo a la administración Trump? Estuvo en contra de que se le quitara su cuenta de Twitter, etc. Sale Trump, a pesar del golpe de Estado que da el 5 de enero de este año en el Capitolio, Andrés Manuel López Obrador sale a defender el derecho de Trump a disentir. Y por el otro lado encontramos a otro Andrés Manuel López Obrador con Biden. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los compromisos que tenía Andrés Manuel López Obrador con la administración Trump, que al parecer ya no tiene con Biden? Bueno, esto se da en el marco de, esto ya lo tenemos un poco más claro, por lo menos el contexto. Aquí habría que hacer más investigación de qué pasó durante una administración y qué está pasando en la actual administración de Estados Unidos, junto con la presencia de Xi Jinping en la clausura del evento de CELAC, que efectivamente es la confirmación. Ese es otro elemento de China como el nuevo gran actor para la política mundial en la política del continente americano. Por supuesto que China tiene una presencia amplísima en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, pero no la había tenido de una manera primordial con México, como ahora se le dio el espacio de cerrar el evento de CELAC. Como sabemos, además, hay una reconfirmación de la relación que hace el presidente de la República, que es el jefe de mantener la política exterior y la seguridad nacional con Cuba, con Venezuela, con Bolivia y Nicaragua, y esto ha generado todo un debate en América Latina. Además, en ese contexto se da
la ampliación de la presencia de Rusia por el tema de la diplomacia de la vacuna, al igual que China. Y en la actualidad, México, América Latina y el mundo estamos experimentando una recomposición, como dije al inicio, de la hegemonía mundial por el descenso de Estados Unidos y el ascenso de China, y Rusia por una parte y por la otra por la pandemia y el cambio climático. Lo que no sabemos es si esto va a continuar después de la salida de Andrés Manuel, dependiendo de quién llegue a presidencia de la República para replantear la seguridad y la política exterior. Lo que sí sabemos es que hay un recambio profundo y que hay un nuevo contexto de actores multipolares que están desafiando el liderazgo de Estados Unidos alrededor del mundo, incluyendo nuestro continente. Ahora, de CELAC y de la Estrategia de Seguridad Nacional y de Política Exterior surgen algunas dudas y grandes cuestionamientos, regresando al tema doméstico, y ese es el crimen organizado. El crimen organizado sigue en un ascenso rampante con un tema de violencia magnificado en proporciones históricas y que obviamente esto ha sido también fuertemente criticado por la estrategia de abrazos no balazos, que por una parte ha señalado Presidencia de la República desde el inicio, y por el otro lado no está claro dónde está el diagnóstico del riesgo y el peligro del avance del crimen organizado. Por el otro lado está el manejo de la pandemia, que ha sido cuestionable y que también ha sido contradictorio en su manejo. Y también hay una crítica muy importante por el lugar de la política energética y el uso de nuevas energías que se están manejando alrededor del mundo y que no vemos que sea el caso de la presente administración. Algo que me parece muy interesante, sin embargo, y aquí más bien veo novedades y claroscuros, es la profundización del acercamiento hacia América Latina y el Caribe. Yo lo celebro, a mí me parece que es importante. Yo considero que es necesario y era algo que hacía falta. La pregunta es, ¿esa es la estrategia? Ahora, por el otro lado, en medio de este recambio y estas contradicciones y el descenso de Estados Unidos, no debemos de perder de vista que el país, por cuestiones geográficas, formamos parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos. Este es un mapa del Pentágono, donde ellos definen todo lo que está en verde, es su perímetro de seguridad. Ese es el área de responsabilidad del Comando Norte. Nos están incluyendo ahí a México y a Canadá en un área de interoperabilidad entre el Pacífico a través de Alaska y Europa a través de Groenlandia. Entonces, México, frente a estos recambios, tenemos este dilema, porque somos parte de América del Norte por la geografía, pero obviamente nuestra identidad y convergencia está con América Latina. Y ahí hay todo un tema, un área de investigación importante, cómo generar de una manera asertiva los instrumentos y las ventajas comparativas para generar una posición manejable frente a nuestro rol en América del Norte y por el otro lado con las empatías y diversidades que tenemos en América Latina y el Caribe. Sabemos que CELAC ha sido una reafirmación para lo siguiente. Voy concluyendo. Ha servido para plantear la unidad frente a la pandemia COVID-19. Esto me parece que quedó muy claro en CELAC. Se planteó también el uso equitativo de las vacunas, lo celebro. Se habló también de la prevención de las pandemias y las vacunas, lo celebro. Me parece que el informe de CEPAL sobre COVID-19 fue acertado, ahí lo tenemos. Las burocracias que participaron ahí, Marta Bárcena participó de manera ejemplar,
es acertado. El tema de la integración y el desarrollo me parece que es acertado, va en un camino muy distinto de Estados Unidos y más bien se acerca, aspira y quizás sueña con lo que digo, porque aquí estuvo un representante de la Unión Europea. Se reafirma el tema de la soberanía y el derecho a defender su sistema político para no meterse con el tema de la política interna en Venezuela y en Cuba, pero a su vez también, y es aquí donde creo que este encuentro habla de la pluralidad, se reafirma el tema democrático de países como Uruguay o como Chile, o Paraguay, que disentieron de la presencia de Venezuela y de Cuba en CELAC, pero se reafirma en el documento final. Y algo que me parece que es muy importante y no debemos de perder de vista, que viene desde los tratados de Tlatelolco de 1967, con el tema de reafirmar América Latina, el subcontinente desde México hasta la Argentina y el Caribe, con una zona de paz y alejada de las armas nucleares. Esto a mí me parece que es muy importante, sobre todo en este momento, en este recambio y en esta emergencia de la carrera nuclear. Se apunta a la educación, no sé qué tan importante desde México, pero bueno, sé que ahí participan sobre todo los servicios profesionales y las burocracias de los países. Algo que no sé hasta qué punto pueda ser un elemento retórico, está ahí, simplemente lo dejo mencionado. Todavía ayer se mencionó la erradicación de la corrupción y la pobreza, el tema de la juventud. Algo que celebro es el Foro Permanente de Afrodescendientes, el derecho internacional de las lenguas indígenas, lo comparto. Un planteamiento de generar un territorio libre del esclavismo en colonias. Esto ni siquiera se debería de mencionar, pero sabemos que esto sucede, y no a la trata de personas y el esclavismo. Y por el otro lado, y que también me parece importante, que se puede como ir perfilando el tema de la identidad latinoamericana como una región que se encuentra en el sur global y que también está en la periferia y con una tradición postcolonial y anticolonial de reivindicar el derecho humano de los migrantes y no a la criminalización. Me parece a mí que el cambio climático, los acuerdos de París en realidad deberían de estar después del tema pandémico, pero se reafirma en las conclusiones de CELAC. Y me parece que en tercer lugar debería de estar el problema mundial de las drogas y el crimen organizado. Está hasta el final, creo que es el punto 35. El rechazo, aquí me faltó una H, el rechazo al terrorismo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a favor de la paz, y algo que celebro también es la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, como una iniciativa que se ha perfilado en los últimos años y que creo que es importante, sobre todo para la exploración de intercambio de información y conocimiento que se está dando en la región espacial. Mi conclusión. Realmente hace falta una doctrina de seguridad nacional y una estrategia comprensiva. No queda claro en realidad cuál es el rumbo de la seguridad nacional y la política exterior en México. Hay un recambio, pero no me queda muy claro. Sabemos que en el fondo hay claroscuros, no todo es blanco ni negro, sino en realidad hay claroscuros y el contexto y las estructuras nos permiten entender eso. Veo por el otro lado que la seguridad nacional se está vinculando cada vez más hacia el talante autoritario de la institución presidencial. Veo una ausencia de la visión republicana en la cual implica el respeto a los poderes de la Unión y la rendición de cuentas, y además un trabajo permanente en la concentración del poder. De esta manera, pues cierro aquí. Son las 12:28. Creo que vamos hacia los 50, alrededor de los 50 minutos.
Aquí dejo esta primera aproximación, Eduardo. Muchísimas gracias, doctor Abelardo. Ciertamente ha sido muy nutritiva esta presentación y dialoga mucho con lo que en el Seminario de Política Exterior hemos estado reflexionando. Hay algunas preguntas incluso que yo quisiera hacer para poder profundizar. Yo llamaría a las personas participantes acá a que también puedan redactar sus preguntas o que incluso en algún momento puedan liberar su micrófono y su cámara para poderlas hacer directamente, pero uno de los acuerdos es de que vamos a dar 5 minutos, si te parece bien, como descanso de break, ¿no? Entonces, 12:35 y damos continuidad para seguir profundizando en esto. Perfecto. Regresamos entonces en 5 minutos. En 5 minutos. Gracias. Y establecimiento de una política de seguridad nacional en el país. Y Alan, ¿qué consecuencias tendrá este debilitamiento al federalismo? Pues si gustas, empezamos con ellas y de ahí seguimos. ¿Me podrías repetir la primera? Con mucho gusto. La primera nos pregunta, ¿cuáles son las causas sobre la falta de delimitación y establecimiento de una política de seguridad nacional? Ok. Hay una tercera pregunta que me parece muy interesante porque está también en el marco que nos acabas de mencionar. Es tu opinión sobre el fin de la iniciativa Mérida. ¿Cómo esto puede afectar en corto, mediano y largo plazo? Sí. Ok. Pues entonces voy con la primera. Esto permite a su vez regresar al origen o al inicio de mi presentación. Hay todo un debate y hay tradiciones. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que algunos estados en el mundo desarrollan, no solamente es una cuestión teórica o académica, sino hay algunos estados que desarrollan una aproximación, una visión de la seguridad y en la cual definen cuáles son sus prioridades, cuáles son eh, sus dilemas, dónde están los riesgos, dónde están las vulnerabilidades, cuál es su diagnóstico y cuál es la estrategia. Entonces, esa visión permite delimitar de qué seguridad estamos hablando. Hay algunas que hacen un énfasis más hacia la cuestión militar, otras hacia el tema de la paz. En el caso nuestro, no hemos logrado generar una doctrina que establezca las prioridades. Para mí, un ejemplo de ello sería que por encima de las diferencias políticas primero está el país, que por encima de las ideologías y por encima de los partidos políticos están los intereses permanentes del Estado y la nación, recursos naturales, mares, población, instituciones, que están obviamente planteados primariamente en la Constitución, pero no están desarrollados. Entonces, como esto no lo hemos logrado tener ni durante la época del Partido Revolucionario Institucional, como una política de Estado, hemos tenido políticas de régimen sexenal, y tampoco lo hicieron durante la administración de la transición entre Fox y Calderón. Y tampoco ya se metió con eso. Hay unas pinceladas con Peña Nieto. Cuando llegamos al momento actual, tenemos que, sin embargo, sí ha habido iniciativas, documentos, no es que no se haya hecho nada, pero no ha cuajado en un gran proyecto de Estado. Entonces, como no existe un documento maestro que vaya más allá de los liderazgos y de las ideologías, entonces puede llegar el partido que sea y el liderazgo que sea y decir que todo lo anterior no sirve porque es producto de la corrupción.
Y entonces querer de alguna manera descubrir el hilo negro, y la definición que nos ponen en el Plan Nacional de Paz es una en la que se pone en primer lugar a la seguridad pública, le llamaron seguridad ciudadana, crearon una Secretaría de Estado, quien la creó inmediatamente, o es decir, a los 2 años se fue, porque su interés era en realidad la política más que la seguridad nacional, y dejó ahí todo un Frankenstein. Si ya estaba complicado, lo dejó aún más, porque subordina la seguridad nacional, que es política externa y política interna, al tema de el ciudadano. No es que eso no sea importante, pero lo importante es identificar que el ciudadano tiene un rol dentro del país, dentro de la región y dentro del mundo. Una estrategia de seguridad nacional te permitiría poner en primer lugar la seguridad nacional, que es la existencia del Estado, y que sea concomitante a una seguridad pública que tiene que ver con la proximidad con la gente. Los que andamos de a pie en la calle, tendría que ser concomitante una seguridad pública con una seguridad nacional. El tema para cerrar ese punto ahí es que la ausencia de visión no permite que se generen consensos políticos, programas, acciones y estrategias, no de un gobierno, sino del Estado y la nación, para defender los intereses y las visiones de todos. Actualmente eso no existe, simplemente, ni en la visión, ni en la retórica, ni en las acciones. Entonces, eso es una gran vulnerabilidad. Las consecuencias de esto es que el crimen organizado sigue avanzando, que la corrupción sigue avanzando, que la impunidad siga avanzando, que esto sea completamente politizado, y entonces estos son ingredientes que vulneran los consensos, los acuerdos, las instituciones, y entonces es el camino para que la fragmentación, ya sea crimen organizado, pandemia o lo que sea, puedan evidentemente en algún momento dado golpear más fuerte. Entonces, para eso es la visión. La visión, obviamente, es apenas una parte. La otra es la implementación, pero ni siquiera llegamos a la visión. Y quien no me crea, pues nada más que revise el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que me diga dónde está la definición de Estado de Seguridad Nacional. Ese sería el tema, la primera pregunta. La segunda, la Constitución establece que México tiene un sistema federal y que el sistema federal también permite generar la relación y el respeto con las entidades federativas, que es la construcción de un entramado republicano. La erosión del federalismo es no respetar la autonomía de las entidades federativas. Lo sabemos muy bien en el caso actualmente en Jalisco. Hay una confrontación política entre el Estado de Jalisco y la Federación, y con todos aquellos que sean divergentes a la presidencia. Entonces, esto finalmente se erosiona, porque es, en el caso, por ejemplo, de la vacunación, son los siervos de la nación más que los servicios de salud estatal o municipal, que conocen a la gente, que han estado ahí por mucho tiempo y que hacen un servicio y que forman parte de este sistema de compensación y de responsabilidades dentro del entramado federal, no articular. Déjame poner un ejemplo, que sería el tema de la violencia. Cuando hay un tema de secuestro, regreso al caso de nuestro estado de Jalisco. Aunque yo no nací en Jalisco, me siento jalisciense. Mi esposa es de ahí. Pero bueno, en el estado encontramos que si hay un tema de secuestro importante, ese sería un ejemplo, va a participar la Policía Federal, que ya está seriamente debilitado, ahora sería la Guardia Nacional, va a participar la Policía Estatal, y a lo mejor no va a querer entrar a un municipio que pudiera ser Zapopan, porque está otro partido político, o que pudiera ser
Guadalajara, porque hay otro partido político de la federación. Entonces, como no hay una definición clara que en primer lugar debería de ser la seguridad de la población por encima de las diferencias políticas e institucionales, esto está minando el sistema federal. Ahora, hay puntos en los cuales, por ejemplo, que tendría que ver con todo el sistema de transporte carretero del país. O sea, hay un punto donde entra un gobierno, entra otro gobierno y obviamente tiene que haber correspondencia entre el municipio, el estado y la federación. Si no se generan estos acuerdos, si no hay estos consensos, ese es el camino perfecto para que la delincuencia organizada se enquiste, se feudalice y genere controles territoriales que ya tenemos desde el siglo pasado en algunas regiones del país, y estos simplemente van a crecer. Entonces, hay otro punto con este cierre. El tema de inteligencia, que es un tema eminentemente federal, cuando se detecta en algún municipio del país, en Tamaulipas, en Michoacán, algún problema que ya no lo pueden atender las policías locales, eso inmediatamente pasa a un tema de la federación. Pero resulta que hay desconfianza entre la federación y los estados. Si hubiese una política de estado en función del riesgo y de las capacidades, se fortalecería el federalismo y cada quien asumiría su responsabilidad dependiendo de su alcance jurídico, ya sea municipal o estatal, pero habría una cadena de colaboración frente a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Y esto se vuelve todavía más complejo cuando hay crisis y cuando hay emergencias. Entonces, yo creo que eso a la larga va a ir minando, va a ir siguiendo minando el pacto federal, que además está en el constituyente de 1917, y algo que priva ahí, desgraciadamente, pues no es la colaboración y la coordinación, sino el influyentismo, la corrupción y la impunidad. Y desde el punto de vista de seguridad, más bien lo que se está generando, no solamente en este gobierno, el Estado mexicano a lo largo de más de un siglo, lo que va generando es inseguridad. Ese sería con respecto de la segunda pregunta. Y la tercera, el fin de la iniciativa Mérida. En realidad hay un reacomodo, ya se ha anunciado recientemente. Ahora le llaman la iniciativa del Bicentenario, que lo ponen en el contexto de la independencia de México, que se busca generar un fin de la colaboración militar, que estuvo militar y con elementos de justicia y de acceso a la información por parte de Estados Unidos. Eso lo busca frenar esta administración. Yo creo que es interesante porque también además se está colocando el tema de las armerías en el eje. Y hay incluso una demanda legal en Estados Unidos con este tema. Entonces hay un replanteamiento interesante, pero ahí yo creo que hay una serie de contradicciones, porque además estás tocando la segunda enmienda de la Constitución de ese país, el derecho a portar armas, y esto yo no sé si ese va a ser el camino más adecuado para buscar generar nuevas sinergias de colaboración. Creo yo que es importante esto, pero habría que ver que en Estados Unidos la cultura de las armas es impresionante, el negocio de las armas es impresionante. Obviamente que es un problema para los propios Estados Unidos, están metidos en una broncota. Si lo vemos en el caso de Texas, pues los estudiantes llegan armados, ¿no? A los salones, o pueden transportarse de esa manera en el transporte público. Entonces, regresando a este elemento de la iniciativa Mérida, lo cierro diciendo que la iniciativa Mérida, recordemos que la impulsó Felipe Calderón. Ellos le salen ronchas con todo lo que tenga que ver con
esa administración y van a buscar renombrar, pero la cooperación es fundamental. Estados Unidos no va a dejar el tema del control de fronteras. Hay una gran presión, esa la van a seguir haciendo. Vemos ahí cómo hay donaciones de vacunas de manera muy importante y el manejo de la Guardia Nacional está con todo, tratando de contener y reprimir a la migración que se está generando en el sur de la frontera. Entonces, este renombramiento, en realidad, hay una continuación con lo que se había dado con Trump, de manejar la frontera hacia el sur de nuestro país, y en ese sentido hay una continuación. Eso Estados Unidos no lo va a dejar, y ahora se está renombrando, pero se están haciendo acciones mismas. Vamos a ver cuál es el futuro del litigio contra las armerías en Estados Unidos. Muchísimas gracias por las respuestas. Ya estamos en la recta final. Hay una mano levantada. Me gustaría darle la voz y si quieres con eso ya hacemos el cierre, doctor Abelardo. Sí, como ustedes me digan. María, adelante. Ay, gracias. Bueno, yo quería preguntar, no sé si ya quedó como que atrasada mi pregunta, pero le quería preguntar cuál es su opinión acerca de la creación de la Guardia Nacional, ya que pues al principio era un intento de AMLO como para desmilitarizar el país, pero resultó siendo lo contrario y aparte pues presentó como inconstitucionalidades. Sí, yo creo que la Guardia Nacional, hijo, es algo complejísimo. Déjame tratar de sintetizarlo. Eh, Había un gran problema, ¿no? Hay un gran problema en el país de que en algunos municipios, en algunos estados, ha sido insuficiente el papel de respuesta de las policías municipales o estatales. Detectaron al inicio de esta administración una serie de regiones y sobre esa plantearon un esfuerzo híbrido que fue justamente la Guardia Nacional. La Guardia Nacional a su vez se planteó que iba a ser civil, terminó siendo militar, finalmente está subordinado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo una reforma constitucional para que pudiese crecer. Creo que la Guardia Nacional en realidad responde, tiene claroscuros, hay unos elementos que son importantes, como es el tema del despliegue que se buscó al inicio para que haya fuerzas policíaco-militares en algunas regiones que van, atentan y amenazan a familias enteras y que ya no pueden responder las policías estatales. Y para eso se crea la Guardia Nacional. Ahora, viene Trump y nos mueven la jugada y entonces las redirigen hacia otro tipo de acciones. Originalmente tenía que ver sobre todo para generar respuestas rápidas en municipios y entidades federativas que tenían o que tienen serios problemas para poder hacer frente a la delincuencia. O sea, tenemos un problemón ahí porque en realidad tenemos un Estado de Derecho disfuncional y entonces desafortunadamente el surgimiento de la Guardia Nacional busca dar respuesta a ello, pero el surgimiento de la Guardia Nacional aún así es insuficiente porque el crimen organizado, la delincuencia, el secuestro, el tráfico de drogas se mueven mucho más allá de una estructura eminentemente local, sino se mueven en regiones del país. Entonces, yo creo que hay una contradicción. En realidad, yo creo que se perdió una oportunidad fantástica para reformar el sistema de seguridad, de justicia y de defensa. Desde la sociedad habíamos hecho una serie de propuestas para reorganizar en su conjunto el Estado de Derecho y el sistema de seguridad, de inteligencia y seguridad pública, se fueron por una salida que ha sido muy polémica, que es la Guardia Nacional, que es insuficiente y que no responde al tema de poder adelantarse a los riesgos y amenazas del crimen organizado y de las drogas. Entonces, creo yo que
desde mi perspectiva, ha sido una reforma, un mal necesario, pero mal hecho, insuficiente y además extraordinariamente politizado. Entonces, lamentablemente para el país quedamos con claroscuros importantes de vulnerabilidades en el sentido de que el problema no ha sido resuelto en lo más mínimo. Creo que mi respuesta es bastante pesimista, pero es la verdad. Y además se ha militarizado todo esto. Otro elemento de esto es que además la política de seguridad y defensa del presidente ha sido darle mucho mayor peso a las Fuerzas Armadas. Vemos que están en el tema de la construcción del Tren Maya, que están en el tema de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, y en una gran cantidad de actividades, ¿no? No sabemos hacia dónde va a ir. Dentro de ellos se enmarca la Guardia Nacional, hacia dónde va a ir la política de seguridad y defensa de este presidente que no tiene además, como yo decía en la conclusión de mi presentación, no tiene dibujado cuál es la visión, cuáles son las prioridades y cuáles son los límites. Muchas gracias. No, ¿de qué? Pues la verdad es de que ha sido interesantísima esta jornada, este inicio del ciclo de conferencias. Se quedan preguntas en el tintero. Yo creo que si tú lo aceptas así, te vamos a volver a invitar para seguir profundizando, porque todavía hay mucho que discutir, mucho que abordar. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo que hayas compartido tu conocimiento y el tiempo con nosotros y nosotros acá, y esperemos que sigamos con estas colaboraciones a futuro. Con muchísimo gusto, profesor, un placer estar con ustedes en esta mañana tarde. Les deseo todo lo mejor y por supuesto pues quedo completamente a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que tengas muy bonito día. Igualmente, hasta pronto, buen día. Hasta luego. Chao. Y gracias a las personas participantes. Muchas gracias a todos los participantes. Así es, hasta pronto.